¿ya? Pueden estar infectados tanto animales, mamíferos, aves, como también el hombre. Ya es una zoonosis. El principal actor de esta parasitosis es el gato. En realidad, los felinos, ¿no?, tanto domésticos como silvestres. En nuestro entorno, en nuestro caso, sería lo más cercano que tenemos es el gato, ¿no? Entonces, ese es el principal actor en el cual se van a poder producir todos los ciclos, ¿no? Y va a ser prácticamente considerado como un hospedero completo, ¿ya? Muy importante esta toxoplasmosis, porque en realidad la toxoplasmosis en una persona inmunocompetente no va a causar ninguna sintomatología. Es más, de repente al hacer nosotros un examen para toxoplasmosis, vamos a ver que algunos de nosotros ya estamos infectados, no lo sabemos, podemos ser asintomáticos o portadores, no lo sabemos, pero sí un gran porcentaje de la población pues puede estar infectado, ¿bien? Pero como les digo, a veces pasa desapercibida, no causa sintomatología, son asintomáticos. Sin embargo, hay algunas condiciones en las cuales sí va a cobrar importancia. Y dentro de estas es una en inmunosuprimidos, en inmunocomprometidos, ¿no?, donde puede causar cuadros graves, porque esta parasitosis, pues en nosotros, en el humano, se puede localizar en cualquier órgano y puede producir encefalitis, puede producir algunas otras cosas, ¿no?, que las vamos a ver, pero solo en inmunosuprimidos. Pero también causa mayor importancia en pacientes o en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque esta parasitosis se puede transmitir por vía placentaria al feto. Y en el feto sí va a causar algo de daño. ¿Listo? Entonces, por eso es importante. Importante sobre todo en inmunosuprimidos, o también tener cuidado en mujeres embarazadas. La toxoplasmosis en mujeres embarazadas, estas pueden transmitir la enfermedad al feto, pero siempre y cuando la infección suceda durante el embarazo. Si esta infección sucedió antes del embarazo, pues no va a haber problema. Pero si esta infección sucede durante el embarazo, sí podría causar algún problema en el feto, pudiendo provocar aborto simplemente o algún daño en el recién nacido. ¿Listo? Entonces, por eso es importante. ¿Cómo? Si en realidad se produjo la infección antes, no va a causar daño. ¿Por qué? Porque estos parásitos, primero en un primer momento, en su fase aguda, en su fase de replicación activa de taquizoitos, van a estar pues en la sangre o en vía linfática, porque de ahí van a irse a alojar a los tejidos. Y en esa fase es donde pueden pasar vía transplacentaria hacia el feto, ¿no? Pero después ya no. Por eso les digo, muy importante de que la infección se produzca durante el embarazo. Si se produjo antes, no hay. Entonces, como les decía, toxoplasmosis es una zoonosis causada por Toxoplasma gondii. Ya es un protozoo coccidio tisular. Los otros coccidios que estudiamos eran intestinales, ¿no es cierto? Sin embargo, este es un protozoo coccidio tisular, intracelular también, y capaz de localizarse en cualquier órgano del hospedero, ¿ya? Puede desencadenar cuadros clínicos graves, sobre todo, como les decía, en inmunosuprimidos o durante la gestación. Entonces, esos dos casos son los importantes. Transcurre su reproducción sexual en un huésped felino, en este caso sería el gatito para nosotros, mientras que la reproducción asexual es frecuente en una larga lista de huéspedes vertebrados. Pueden ser varios mamíferos, como también aves, y nosotros el otro. Entonces, el agente etiológico de toxoplasmosis es Toxoplasma gondii, ¿no? Pertenece al reino protista, subclase coccidia, el género es el Toxoplasma. Entonces, ¿qué morfología va a tener este parásito? Tenemos en un primer momento, el trofozoito considerado taquizoito, es su forma de replicación rápida, ¿ya? Donde va a invadir
¿Listo? Es la forma entonces proliferativa de este parásito. ¿Ya? El término que se refiere a los parásitos extraepiteliales que se multiplican rápidamente. ¿Ya? ¿Qué morfología tienen estos? Tienen forma, como ven acá, de media luna, alargados, arqueados. ¿Ya? ¿Cuántos que miden? Igual, muy pequeñitos, de 4 a 6 micras de largo por 2 micras de ancho, ¿no? Entonces acá tenemos a este taquizoito, forma alargada, de media luna, ¿no es cierto?, arqueada, y que tiene algunos de sus componentes. Uno de sus componentes también que sería considerado sería el conoide, ¿no?, que es esta parte. Y esta parte, porque esta parte ayuda a atravesar o a invadir las células, ¿no es cierto? Entonces este es el taquizoito, es la forma de replicación rápida de este parásito. Estos van a ir por vía sanguínea o linfática y van a ir hacia los tejidos, ¿no es cierto? Es la forma entonces proliferativa de este parásito. Una parte importante el conoide porque ayuda a dar paso a invadir las células. Otra forma es la de ooquiste. El ooquiste no lo vamos a hacer nosotros, no va a formarse en nosotros, en los hospederos intermediarios. El ooquiste se va a formar en el gato, que es el hospedero definitivo. ¿Listo? Entonces, el ooquiste es la forma infectante que sale con las heces, en las heces del gato. ¿Ya? Es casi esférico, 10 a 14 micras mide. En su interior se forman los esporoquistes y en cada uno de ellos hay 4 esporozoitos. ¿Listo? Entonces, acá tenemos un ooquiste. ¿Vamos a encontrar en nosotros los humanos ooquistes? No. En el gato sí, el gato es el único que hace el ciclo intestinal. ¿Ya? Nosotros solo hacemos ciclos tisulares, pero el gato sí hace ciclo intestinal. Entonces, el gatito es el único que va a eliminar estos ooquistes por las heces. La pared refringente de los ooquistes. Entonces, estos ooquistes, ¿cómo son? Un poquito alargaditos, ¿no? Un poquito. ¿Ya? Tienen 2 esporoquistes y al final 4 esporozoitos en cada uno de estos. Ya que hemos dicho que los ooquistes se forman simplemente en el gatito y salen con las heces. Otro es los quistes tisulares. ¿Ya? Estos quistes tisulares poseen una membrana propia, aproximadamente miden entre 20 y 200 micras, generalmente son redondeados y en su interior, ¿qué es lo que van a contener? Van a contener varios bradizoitos que son elementos extraepiteliales que se forman por multiplicación ya, pero lenta. ¿No? Estos bradizoitos pueden medir entre 7 micras por 2 micras de ancho, ¿no? Entonces tenemos esas morfologías: el taquizoito, el ooquiste que se encuentra en el gato y los quistes tisulares que se forman en los tejidos, ¿no?, conteniendo bradizoitos. Entonces eso es un tejido, una muestra histopatológica de un tejido del cerebro en el cual tenemos dentro un quiste tisular conteniendo bradizoitos, ¿no? Igual acá hay una mayor magnificación de esta y vemos este quiste tisular con los bradizoitos dentro. Y acá hay una microfotografía electrónica en la cual podemos ver a quiste tisular y dentro a los bradizoitos. Entonces tenemos 2 hospederos. El hospedero definitivo, que va a ser el gatito, ¿ya? Felinos domésticos y salvajes. El gatito, para que se acuerden, ¿no? Acá, nosotros. Y el hospedero intermediario, pues son varios hospederos intermediarios, pueden ser varios, porque esta es una zoonosis, entonces muchos vertebrados o mamíferos pueden estar infectados, como también las aves, como también el hombre. Entonces, vamos a hablar primero del huésped definitivo, que es el gato. Los gatitos son los únicos hospederos definitivos conocidos. ¿Listo? En ellos se llevan a cabo las etapas sexuales y asexuales. La reproducción acá va a ser tanto sexual como asexual.
por lo que constituyen los principales reservorios. Es el principal actor de esta parasitosis. Tienen que acordarse de toxoplasmosis con el gato. Los gatos se infectan entonces, ¿cómo? Pues al final se van a infectar de dos formas, ¿ya? Se van a infectar tanto por ingerir comida o carne que contiene quistes tisulares. Entonces, ¿cómo se contagiaría con carne con quistes tisulares? ¿Qué comen los gatitos? Pueden comer ratoncitos, pueden comer algunas avecitas, pajaritos, palmitas, ¿no? Es lo que cazan, pues, ¿no? Lo que comúnmente cazan. ¿Listo? Y entonces, estos gatitos entonces se pueden infectar al ingerir carne contaminada con quistes tisulares. ¿De dónde? De estos ratoncitos que pudieran cazar y que estén infectados, o también de estas palomitas, pajaritos que puedan estar infectados, porque ya hemos dicho que muchos mamíferos y aves pueden estar infectados. ¿Listo? O también estos gatitos se pueden contagiar al ingerir ooquistes procedentes de otro gatito, ¿no? Que los expulsa por las heces. Entonces, estos gatitos al ingerir esta carne contaminada con quistes tisulares, de estos quistes que se van a liberar estos bradizoitos, ¿no es cierto? Se van a liberar estos bradizoitos, estos ingresan a las células epiteliales del intestino delgado e inician una reproducción de esquizogonia, ¿ya? Entonces hay la fragmentación del núcleo. Hemos visto esquizogonia cómo es. Ingresan y luego se dividen estos en varios núcleos y luego contienen sus citoplasmas y todo eso, ¿no? Entonces hay una reproducción de esquizogonia y la fragmentación del núcleo en varios, ¿no es cierto? Dando lugar a varias generaciones de merozoitos. ¿Listo? Estos merozoitos inician la gametogonia. En el gato se produce el ciclo asexual y sexual, ¿ya? Y se convierten en micro-macrogametocitos, micro- y macrogametos, se fecundan y dan paso al cigoto, y luego este cigoto se rodea de una doble membrana, da origen al ooquiste, ¿no? Y en el ooquiste sale a la luz intestinal y sale posteriormente con las heces, ¿no? Y en condiciones ambientales adecuadas maduran para formar los dos esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno, ¿no es cierto? Entonces el gatito, ¿qué es lo que va a eliminar? Ooquistes con las heces. Eso es lo que va a eliminar el gato. En cuanto al hospedero intermediario, entonces ya vemos que el gatito puede infectarse o con los quistes tisulares por comer cuando cazan estos animalitos que estén contaminados, o también se pueden infectar con ooquistes, ¿no? Que salen con las heces de otros gatitos. ¿Listo? ¿Y qué van a eliminar estos gatitos? Van a eliminar ooquistes. Van a hacer un ciclo asexual como un ciclo sexual y van a eliminar al final ooquistes. Este gatito entonces va a hacer el ciclo intestinal de esta toxoplasmosis. En cuanto al hospedero intermediario, el hospedero intermediario ya hemos dicho que son varios mamíferos, aves y también nosotros. ¿Listo? Entonces estos se infectan, pues al final también se infectan de las dos maneras. ¿Listo? Se infectan de las dos maneras. Al ingerir ooquistes que salen con las heces de estos gatitos, de repente están estos gatitos, defecan y por alguna mala higiene, algún hábito de mala higiene, pues se pueden contaminar con las manos, con comida, que estén infectadas con estos ooquistes de los gatitos, ¿no es cierto? Entonces se pueden infectar con ooquistes procedentes de las heces del gato infectado, o también nos podemos infectar al consumir carne mal cocida de algún animal que esté infectado y que contenga estos quistes tisulares. ¿Listo? Entonces, al igual que el gatito, pues nos podemos infectar igual al ingerir ooquistes que salen con las heces del gato, o si no, con carne mal cocida que esté contaminada y que tenga estos quistes tisulares. ¿Listo? En todos los casos, la reproducción del parásito al final va a ser asexual. Entonces nosotros no vamos a hacer un ciclo asexual y sexual como el gato y al final vamos a formar ooquistes. Simplemente vamos a hacer una reproducción asexual, y esta reproducción asexual va a ser la reproducción por endodiogenia, ¿ya? Y ya han visto la reproducción por endodiogenia, ¿no? De una se forma otro en su interior y luego se separa o sale, ¿no es cierto? Y así se sucede. Entonces nosotros como hospederos intermediarios simplemente vamos a hacer la reproducción asexual y por endodiogenia. ¿Listo?
¿Vamos a formar ooquistes? No vamos a formar ooquistes. No van a salir por las heces ooquistes. Entonces, el hospedero intermediario tiene una primera fase, o fase aguda o proliferativa, ¿no? En la cual estos esporocitos van a ser liberados en el intestino delgado, infectan el epitelio y se convierten en trofosocitos que se multiplican. ¿Por qué? Por endodiogenia. ¿Ya? Así se van a replicar o reproducir estos parásitos, por endodiogenia. Estos luego rompen la célula y salen los taquizoitos, que se diseminan por el sistema linfático o por el sistema circulatorio, por la sangre. ¿Ya? Entonces, estos taquizoitos que van a ser liberados van a diseminarse por la sangre, por el sistema linfático. Luego tenemos una segunda fase o fase crónica. Primero la fase proliferativa. Estos taquizoitos que salen se reproducen rápidamente y van a ir a infectar a algún tejido, ¿no? El taquizoito entonces ingresa a la célula, se convierte en trofozoito, se reproduce y se transforma ya en un quiste conteniendo bradizoides, ¿no? Sale por vía hematógena, por vía linfática, va a algún tejido y ahí se va a reproducir, pero ya de forma más lenta, y va a formar estos quistes tisulares que van a contener a los bradizoitos, ¿ya? Entonces, en los huéspedes intermediarios infectados, la enfermedad también se puede reagudizar alguna vez por alguna ruptura de estos quistes y salir los bradizoides. Entonces, acá tenemos el ciclo de vida. Primer actor, el gato, ¿ya? Que es el hospedero definitivo. Los segundos, que son hospederos intermediarios, varios animales y el hombre. Acá vemos el ganado bovino, el ganado vacuno, varios mamíferos en realidad, ¿ya? El ratoncito también, las aves, ¿listo? ¿Y cómo es que se contamina el gato? Al ingerir estos quistes tisulares con bradizoitos, o también al ingerir estos ooquistes que salen con las heces, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que ingieren estos quistes tisulares? Al cazar, ¿no? Estos animalitos que estén infectados, y así se van infectando. Ahora, el hospedero intermediario, que son todos estos, y el hombre, ¿cómo es que se van a contaminar? Nosotros, al ingerir ooquistes, ¿no? De las que salen con las heces del gato, por alimentos contaminados o manos, ¿no? Contaminadas, así nos vamos a infectar, ¿no? Al igual que el ganado o los animalitos o los otros mamíferos intermediarios, hospederos intermediarios. Pero también nos podemos infectar nosotros, los hombres, al comer carne mal cocida que contenga quistes tisulares, ¿no? De estos animales que hayan estado infectados con esta toxoplasmosis. ¿Listo? Así nos vamos a infectar. El gatito va a hacer el ciclo o la reproducción sexual y asexual, ¿no? Y va a producir estos ooquistes con las heces. Sin embargo, nosotros solo vamos a hacer una reproducción asexual por endodiogenia. Entonces, de lo que vamos a ingerir van a salir estos taquizoitos van a ir por vía hematógena y linfática por otros tejidos y ahí se van a formar los quistes con bradizoitos. Sin embargo, en la fase pues aguda, ¿no? Están saliendo estos taquizoitos, ¿no? Por vía hematógena, por vía linfática, que también pueden pasar por la placenta, ¿no es cierto? Pueden pasar por vía transplacentaria. Entonces, por esto es muy importante, ¿no? En las embarazadas, que la transmisión pueda darse también por esa vía, por vía transplacentaria. Entonces nos podemos infectar por los ooquistes que salen con las heces del gato, por comer carne mal cocida que contiene quistes con bradizoitos. La embarazada puede infectar al feto por vía transplacentaria, pero también, como en un momento en la fase aguda están en la sangre, también se puede infectar o transmitir la enfermedad por transfusiones sanguíneas, ¿no? O también, como están en estos tejidos, en órganos trasplantados. ¿Listo? Entonces, por esas vías se puede producir la infección de este toxoplasma. Doctora, ¿y se puede transmitir por vías respiratorias? Porque a veces, digamos, las heces del gato se quedan seca, es lo que tienen por aquí. Claro, los ooquistes, como vemos, son pues tan que no pesan nada, que pueden dispersarse, ¿no? Entonces nosotros los podemos respirar, ¿no es cierto? Aspirar por la vía nasal,
Pero estos, ¿qué hacemos? Los deglutimos, pues, ¿no? Al final los podemos deglutir y así infectarlos. ¿Sí? Listo. Entonces, gatito del lame, digamos, una herida, también puede. el gatito, ¿cómo? Si el gatito, digamos, bueno, algunos animales tienen su trasero para limpiar, pero si el gatito te lame, ¿también puede infectarse o no? Si te lame el gatito, o sea, una herida. No, pero el gatito, los ojitos salen por las heces, no están por la saliva del gato. Pero el gato se lame. Ah, eso es otra cosa. Que te lama a ti es una cosa, y que él se lama es otra Pero cosa. si te lame a ti después de otra lamerse. vez, pues, ¿no? Porque ahí están saliendo los. No, o sea, doctora, si te lame a ti después de lamerse él. Bueno, si tiene ojitos, pues no. Pero por la herida no va a ingresar, ¿no? Tienes que ingerirlo. ¿Ya? Por vía nasal sí, porque por vía nasal ingresa, pero al final pasa la vía nasal y todo está casi junto, entonces lo puedes deglutir al final, ¿no? ¿Ya? Sí, listo. Entonces ya tenemos claros, ¿no? El gatito, los zooquistes, los quistes tisulares, nosotros hospederos intermediarios y la importancia de que la embarazada pueda transmitir por vía transplacentaria la infección al feto, ¿no? Y que también esta infección se pueda transmitir por vía sanguínea o por órganos o trasplante de órganos, ¿no? Doctora, una pregunta. ¿El trasplante de órganos solo sería si es que también el paciente que está donando el órgano estaría con la fase aguda de la infección? No tanto así, porque estos quistes tisulares que contienen bradizoitos, estos también se pueden nuevamente activar, y sobre todo también con estos pacientes que son inmunodeprimidos, ¿no? O sea, entonces también podría haber alguna infección. El órgano que sería para trasplantar estaría. Claro, que este órgano que se trasplanta esté con estos quistes, ¿no? Estén infectados, o la persona esté infectada. Porque ya una persona ya tenga tiempo infectada y ya tiene la infección crónica, ¿no? Y ya tiene el quiste, por eso si queda embarazada ya no le puede transmitir. Por vía transplacentaria no le va a transmitir al bebé, porque eso es ya en la fase aguda. Tampoco no crucifican al pobre gatito, ¿no? Solo controlarlos y tener en cuenta que puede suceder, ¿no? Ahora no es que el 100% de los fetos van a ser infectados y el 100% van a tener sintomatología o secuelas. Eso también hay que tenerlo claro. Es un porcentaje que se da, pero sí se puede dar. ¿Listo? Entonces, dentro de la patogénesis, la severidad del síndrome clínico es determinado por el grado de necrosis celular y de la reacción inflamatoria, ¿no? En la fase aguda, entonces, ocurre principalmente destrucción celular. Estos taquizoitos están yendo y están yendo a invadir otras células y estos tejidos, ¿no es cierto? Hay una destrucción celular rápida por reproducción del parásito, necrosis y reacción inflamatoria. Los taquizoitos, entonces invaden cualquier célula, ¿no? El parásito penetra la pared intestinal y sigue por vía linfática o hemática y se disemina a cualquier tejido. Los taquizoitos se reproducen intracelularmente y pasan de célula en célula causando muerte, ¿no? La muerte de la célula. Esta proliferación constituye entonces la forma activa de la toxoplasmosis. Después de 1 o 2 semanas, cuando se desarrolla ya la inmunidad, la proliferación entonces del parásito va a disminuir, ¿no es cierto? Y comienzan a aparecer los bradizoitos enquistados en los tejidos. Los quistes se localizan entonces con mayor frecuencia ¿en dónde? Pueden estar localizados en cualquier tejido, sin embargo los de mayor frecuencia son el cerebro, la retina, el miocardio, ¿no? Y también el músculo esquelético. En cuanto a las manifestaciones clínicas que causa toxoplasmosis, como las dije, la mayoría son asintomáticos o con sintomatología poco definida, ¿no? Como les dije al inicio de empezar a hablar de este parásito, son frecuentes los hallazgos ocasionales de anticuerpos circulantes sin que previamente hubiera existido síntomas iniciales de infección. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como les dije, mucha población, gran parte de la población, algún porcentaje de la población puede ser un 20, un 30% de la población,
¿no? Puede estar infectada con toxoplasmosis y no nos hemos dado cuenta. Entonces, si nos hacemos un examen de toxoplasmosis IgG, de repente vamos a poder estar positivos, ¿ya? Las manifestaciones clínicas, las principales, va a haber algunas formas clínicas de esta toxoplasmosis. Dentro de las principales tenemos una toxoplasmosis aguda, una toxoplasmosis ganglionaro-linfática, que es la más común, la que se presenta con mayor frecuencia, una toxoplasmosis ocular. Hemos dicho que uno de los órganos de predilección o de mayor frecuencia también es la retina, los ojos. O también, al final, la más importante, una toxoplasmosis congénita. En cuanto a la forma aguda, la toxoplasmosis aguda generalizada o febril, es exantemática y es rara, pues en realidad, ¿no? Y con frecuencia no se diagnostica, ¿ya? Más o menos tiene un periodo de incubación de unos 5 a 18 días, aparece bruscamente como un síndrome febril. Al final es como un síndrome febril, hay mialgias, hay artralgias, hay anorexia, se puede presentar un exantema, sudoración, cefalea, casi como un resfrío, ¿no? Como una influenza generalmente, ¿no? Que te da un poco de fiebre, astenia, mialgia, artralgia, anorexia, todo esto. Entonces, sí, hay un dolor faríngeo, tos y expectoración a veces, no pasa desapercibido. En los casos severos, ¿y dónde se presentarían casos severos? En inmunosuprimidos. Y en inmunosuprimidos, como puede afectar cualquier lado, pues puede haber encefalitis, ¿no? Una encefalitis, puede haber una hepatitis, una miocarditis, una neumonitis, cualquiera de estas, ¿no? En cuanto a la toxoplasmosis ganglionaro-linfática, es la más común, la presentación más común, ¿ya? Como dice la forma clínica más común, se presenta más frecuentemente en niños y adultos jóvenes. El periodo de incubación va de 2 semanas a 2 meses. ¿Y el cuadro clínico cuál sería? Es un síndrome febril y la aparición o predominancia de poliadenopatías, ¿no? Sobre todo cervicales y suboccipitales. ¿Listo? Evolución es benigna, es transitoria y en muchos casos también pasa inadvertida. ¿Ya? Entonces, no hay mucha sintomatología y aparte, pues pasa o puede ser asintomática o puede pasar inadvertida, sin que nos demos cuenta. ¿Listo? Pero la toxoplasmosis ganglionar es la forma clínica más común y predominan acá las poliadenopatías. ¿Por dónde se va? Por la linfa, ¿no? Entonces por ahí también hay las poliadenopatías. La toxoplasmosis ocular aparece a cualquier edad y también se considera que puede ser debida a una infección prenatal, ¿no? La lesión ocular se caracteriza por inflamación granulomatosa del tracto urial, lo que va a dar como resultado una corioretinitis. Entonces, esta corioretinitis, ¿cómo es que se va a manifestar clínicamente? De forma aguda se manifiesta con una disminución brusca de la visión. Ahora, y lo más importante, la toxoplasmosis congénita. Entonces, acá tenemos a la toxoplasmosis congénita porque hemos dicho que por vía transplacentaria podemos infectar, o las madres o las embarazadas pueden infectar al feto. Pero acuérdense que solo se produce cuando la infección es reciente o se ha producido durante el periodo de gestación. Entonces, tenemos algunos porcentajes de riesgo de transmisión. Entonces, como vemos acá, si la madre o si la embarazada se infecta en el primer trimestre del embarazo, tiene un riesgo de transmisión de enfermedad al feto de un 17% aproximadamente. Entonces, mientras más reciente sea el embarazo, también va a haber menos probabilidad de transmisión de embarazada a feto. ¿Listo? En el segundo trimestre, pues el porcentaje de transmisión, de riesgo de transmisión, aumenta un poco a 25%. Y en el tercer trimestre de embarazo, las embarazadas que se infecten en el tercer trimestre del embarazo, pues tienen una probabilidad, un porcentaje de transmisión al feto de un 65%. Entonces, a medida que el embarazo siga o evolucione, en el último trimestre el riesgo de transmisión va a ser mayor.
Si la infección entonces, como dice acá, fue adquirida antes de la gestación, el niño no va a desarrollar una infección congénita. De los recién nacidos infectados, el 70% son asintomáticos, no van a presentar nada. Un 20% pueden tener una forma aguda o generalizada. Y un 10% pueden presentar también un compromiso ocular, que se caracteriza por una baja visión, una visión, disminución de la agudeza visual brusca, ¿no? ¿Cómo se da cuenta de esa baja visión en la cara? Después, ya al final, cuando veas las secuelas y todo lo demás. O sea, puedes verlo durante todo el tiempo. Ahora lo que puedes ver es en los fondos de ojo y todo lo demás, la corioretinitis, ¿no? Vas a ver. Y vas a ver después cuánto le va a afectar, si va a ser transitorio, le va a afectar o va a quedar así. Listo. Entonces, primero hemos visto los porcentajes de riesgo de transmisión, ¿no? Mientras el embarazo sea más reciente, el riesgo de transmisión es mucho menor. Mientras más se acerque al último trimestre, el riesgo de transmisión va a aumentar hasta un 65%. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que podría ocasionar en el feto, ¿no es cierto? Y si la infección se produjera en el primer trimestre, pues a pesar que el riesgo de transmisión es bajito, 17%, pero si se produce en el primer trimestre, lo que va a poder provocar en el embarazo es un aborto. Entonces, una pérdida. Ahí un aborto. Más. Si se produce la infección en el segundo trimestre, que es más o menos el riesgo de transmisión un 25%, pues puede provocar lo siguiente en el recién nacido. Este recién nacido pues puede nacer con la presencia de una triada, que se llama la triada de Sabin. Y esta triada de Sabin, ¿por qué se caracteriza? Por presentar micro o macrocefalia. Puede presentar el recién nacido calcificaciones cerebrales y también una corioretinitis. ¿Y en qué se va a traducir todo esto? En que el recién nacido pues puede ser un niño que puede tener ceguera o que puede tener un retardo psicomotor o también tener la presencia de convulsiones. Entonces, en el tercer trimestre, si la infección se produce en el tercer trimestre del embarazo, el niño puede presentar una infección generalizada presentando un síndrome de Torch. Entonces ustedes ya han estudiado el síndrome de Torch en microbiología, ¿no? Y también saben qué significan estas siglas, ¿no? Y qué significan todas estas iniciales, prácticamente son iniciales, ¿no? De las enfermedades que se pueden provocar, tanto parasitarias como de virus, ¿no? Virales. Entonces, ¿cuáles son? La T, que vendría a ser de lo que estamos hablando, de toxoplasmosis, ¿no? La T y la O en realidad son toxoplasmosis. ¿Listo? La R, de rubiol. La C, citomegalovirus. Y la H, de herpes, ¿no es cierto? Entonces, si la infección se produce en el tercer trimestre, el niño podría presentar un síndrome de Torch. Y el síndrome de Torch, ¿qué hay? Pues hay presencia también de hepatosplenomegalia, hay presencia de ictericia, puede haber presencia de neumonitis, encefalitis. ¿Y qué probabilidad de vida tienen esos niños? Sí tienen probabilidad de vida, sí, no hay problema, pero algunos pueden presentar secuelas. ¿Listo? Ese es el problema. O retardos en el crecimiento, retardos psicomotores, retardos también o disminución cognitiva, retardo cognitivo también, ¿no? Pero hemos visto que no el 100% de los que se infectan pues hacen esto, ¿no? O sea, no hay que ser tampoco tan alarmistas, pero igual, o sea, sí sucede. Entonces estamos viendo que en el primer trimestre, si la embarazada se infecta en el tercer trimestre y transmite la infección al recién nacido, pues al final esto va a terminar en un aborto, ¿no? Que es algo grave, porque al final no va a seguir el curso de este embarazo. ¿Listo? En la infección en el segundo trimestre va a presentar, el recién nacido podría presentar la triada de Sabin, caracterizada entonces por micro-macrocefalia,
¿Qué más? Calcificaciones cerebrales y corioretinitis. Y todo esto que al final puede llevar a ¿qué? A un retardo psicomotor, retardo cognitivo, también puede ser ceguera, ¿no es cierto? Y confusión. Y en el tercer trimestre podría presentar el síndrome de George, ¿no? Que es algo más generalizado, hepatomegalia, neumonitis, igual también ictericia. ¿Listo? Entonces, esto es por lo que estudiamos esta toxoplasmosis, por lo que puede causar en una embarazada la toxoplasmosis congénita, que es lo más importante, porque sabemos que al final prácticamente es asintomática, ¿no? Pero si inmunosuprimidos sin embarazadas, sí pues causa algún daño y que puede tener secuelas. En cuanto al diagnóstico, ¿hay métodos directos? Sí, que podemos ver estos parásitos, sin embargo, no es lo que se utiliza, no se realiza, ¿ya? Pero para que ustedes sepan nada más, ¿no? Son demostración directa del parásito, puede haber inoculaciones, ¿no? Inoculaciones son unas ratitas, donde veamos un paciente que está con una infección aguda, y podemos inocular a estos ratoncitos, ¿no es cierto? Y después observar a estos taquizoitos, ¿no? En el exudado peritoneal de estos ratoncitos, que es donde los hemos inyectado. Otro método directo podría considerarse la reacción en cadena de la polimerasa, esa sí se puede usar, ¿no? Pero todo lo demás, pues no, o sea, métodos directos no vamos a tener, ¿ya? Lo que sí vamos a tener, y son los más utilizados en la práctica, son los métodos indirectos, los inmunológicos, ¿ya? En los cuales vamos a detectar anticuerpos, que pueden ser principalmente IgG e IgM. Entonces, ¿por qué es importante detectar tanto estos anticuerpos IgG e IgM? ¿Por qué? Porque con estos podemos saber si se trata de una infección aguda reciente o de una infección pasada, ¿ya? ¿Qué metodologías podemos usar? ELISA, que detecta IgG e IgM. También podemos usar hemaglutinación indirecta, pero la hemaglutinación indirecta no nos da si es IgG o IgM, ¿ya? Y la inmunofluorescencia indirecta. Entonces es muy importante también detectar tanto estos anticuerpos, si son IgM o son IgM. Como les decía, en un gran porcentaje de la población, esta toxoplasmosis IgG va a poder estar presente y va a ser positiva. ¿Nos vamos a alarmar por eso? No, pues en realidad no, es una infección que ya pasó, y que bueno, pues al final ni se entera, ¿no? Pero sí causa importancia esto, ¿no? La presencia de los anticuerpos IgM, porque al final nos indican que es una infección reciente. Si es un inmunosuprimido, un inmunodeprimido, que está teniendo encefalitis, que está teniendo estos procesos de miocarditis, entonces podríamos ver esto, sí, si sale el toxoplasma IgM podría ser una de las causas, ¿no? Ahora, en las embarazadas también es importante. Si tenemos una embarazada, y como ginecólogo, pues le quiero medir su toxoplasma, porque también, pues, no es que se haga de rutina, podría hacerse, sí, pero algunos ginecólogos lo pueden tomar o no. Pero, en realidad no es algo que se haga de rutina, ¿ya? Pero si el ginecólogo sí lo podría tomar, podría ser de que el paciente también, pues, tenga la presencia de gatitos, en su caso, esté en contacto con ellos, que también podría ser, ¿no? Pero ya sería la evaluación del médico o del ginecólogo si quisiera hacer o no, ¿no? Entonces, si es una embarazada y esta embarazada tiene una toxoplasma, justo en su primer control le hace una toxoplasma, ¿no? Y le hace toxoplasma IgG y IgM. Y sale toxoplasma IgM negativo, toxoplasma IgG positivo, ¿ya? Pues bueno, fue una infección pasada y listo, ¿ya? Pero si está embarazada, sale negativo a todo, entonces sí hay riesgo de infección, ¿no es cierto? Entonces, de repente el ginecólogo también en algún transcurso de sus controles prenatales podría ir dosando o viendo este marcador, ¿no? Esta toxoplasmosis. ¿No? ¿Y no se manifiesta de alguna forma clínicamente en las embarazadas? En las embarazadas, como te digo, puede ser asintomática. La mayoría de veces es asintomática. Claro que las embarazadas a veces se inmunosuprimen un poquito, pero puede pasar desapercibida. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se tendría que ver. La infección entonces es cosmopolita, ¿no? Acá, el gatito, listo, todos los agentes.
se comporta como una zoonosis muy importante porque muchos vamos a tener este parásito, pero el principal actor es el gato. Sin el gato no hay este parásito, porque el gato es el que hace todo el ciclo. El huésped más importante para su diseminación entonces es el gato doméstico. El gato se infecta con quistes que están en el suelo o con quistes presentes en carnes de otros animales, ya lo hemos visto, ¿no? Luego excreta ooquistes en sus heces, que son las formas infectantes para el hombre, ¿no? Los ooquistes son altamente resistentes a los factores ambientales del medio ambiente y también con suficiente humedad. ¿Cuáles son los modos de transmisión al hombre y a los animales de esta enfermedad de toxoplasmosis? Ya hemos visto, una, ingerir ooquistes que salen con las heces del gato. Otra, ingerir quistes presentes en carne cruda o mal cocida, ¿no? Otra, a través de la placenta, que podría producir la toxoplasmosis congénita. Otra, puede ser accidental por inoculación en el laboratorio, un error, ¿no? Y otra, las transfusiones o trasplantes, transfusiones sanguíneas o trasplantes. Entonces, estos son los modos de transmisión de este parásito. ¿Qué podemos hacer para prevenir la infección en el hombre? En este caso, evitar el contacto con los gatos. Pero no es que, como les digo, les echemos las cruces a los gatitos y que nadie ahora tenga gatos y que todos eliminemos a los gatos. Pues eso no es, ¿no? Pero también hay que tener un control de estos gatitos y también, sobre todo, tener cuidado en mujeres embarazadas, ¿no? Explicarles. A veces se les pasa, ¿no? Al mismo médico explicarle, porque una persona común y corriente no va a saber de esto. Entonces también es bueno explicarle, informarle y que se cuide. ¿Listo? Entonces, evitar el contacto con los gatos y sobre todo en mujeres embarazadas, ¿no es cierto? Comer carne bien cocida, porque también hemos visto que en animales infectados pues también podemos adquirir la enfermedad. La higiene personal y familiar para evitar la ingestión de ooquistes presentes en la tierra, ¿no? Que eliminan estos gatitos con las heces. Entonces, en cuanto al tratamiento, el tratamiento es con pirimetamina y sulfonamida, son sinérgicos, actúan de forma sinérgica, pero también se debe de realizar controles hematológicos porque se puede producir agranulocitosis y anemia plástica, ¿no? Por eso el tratamiento, cuando se da el tratamiento, sobre todo con la pirimetamina, debe ir acompañado o asociado de administración de ácido fólico. ¿Listo? Entonces, este es el tratamiento que se da. El tratamiento pues puede llevar algunas semanas o algunos meses, ¿ah? Con el tratamiento, ¿ya? Pero también recordar que si se da el tratamiento con la pirimetamina, siempre debe de ir acompañado de la administración también de ácido fólico. Entonces, por último, acá ya tenemos el diagrama que engloba toda esta parasitosis, ¿no? El gatito como principal actor, porque hace todos los ciclos, tanto el ciclo asexual y el ciclo sexual, y que es el único que va a formar dentro ooquistes y que los va a eliminar con las heces, porque es el único que hace la reproducción sexual. ¿Ya? Entonces hace la esquizogonia y la gametogonia, ¿no? En cambio, nosotros, que son los hospederos intermediarios, estos mamíferos, aves, estos mamíferos de acá, y el hombre, somos hospederos intermediarios, y que nos podemos contaminar con estos ooquistes, ¿no es cierto? O también nos podemos contaminar con la ingestión de quistes, con radizoitos de estos animalitos que están infectados, ¿no es cierto? Pero también está embarazada, que por vía transplacentaria puede transmitir la enfermedad al feto, y que también nosotros, por transfusión sanguínea o por trasplante de órganos, también podemos transmitir la enfermedad. ¿Listo? Doctora, ¿el feto también sería hospedero intermedio? En el feto, claro, o sea, el único hospedero definitivo es el gato. En nosotros no va a haber ooquistes, no va a haber reproducción sexual. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tenemos de toxoplasmosis. Doctora, ¿qué tratamiento se le daría a una gestante que digamos? En la gestante también es la pirimetamina.
También es la fenilmelamina, pero también acompañado con ácido fólico, el azulfolamida. ¿Ya? Son sinérgicos en realidad. Listo, entonces